Este caso va a romper con todo lo que pensamos las personas escépticas como yo, y si no creías hasta el momento en los milagros es porque todavía no te he contado el caso de Alison Botha. Nos vamos a ir al 18 de diciembre de 1994, cuando Alison había pasado la noche en la playa con sus amigos. Después de pasar allí el rato, se fueron al apartamento de uno de ellos a comer pizza y jugar juegos de mesa. Cuando la velada se terminó y cada uno se fue para su casa, había una de las amigas que no tenía cómo marcharse, así que Alison le dijo: no te preocupes, que yo te llevo en auto. Esto cambiaría completamente el rumbo de la vida de Alison Botha, que llegó hasta su casa a las 3 de la mañana. Se dio cuenta de que no podía estacionar en su apartamento porque alguien más había ocupado su sitio, así que se tuvo que ir un poquito más lejos a dejar el auto. Cuando ya consiguió aparcar, se giró hacia el asiento de atrás para recoger su bolso y de repente notó como en la nuca le entraba un aire cálido, ¿no? Dijo: ¿qué ha pasado? Y cuando se giró, se dio cuenta de que un hombre había abierto la puerta del conductor. El hombre estaba apuntándola con uno de estos y le dijo que le dejara el sitio del conductor y que si se portaba bien nada malo iba a pasar, que solamente lo que quería era el auto. Así que Alison obedeció, se pasó al asiento de atrás del auto y el tipo le dijo: tú tranquila, que solamente queremos robarte el auto, que no te vamos a hacer absolutamente nada, por el camino vamos a recoger a un amiguete. Cuando llegaron hasta donde este amiguete, se sentó en el asiento del copiloto y el tipo no era otro que el señor Theon. A diferencia de Franz, que había tratado de ser amable en todo momento con Alison, de hablarle con dulzura y de tratar de tranquilizarla dentro de lo que le estaban haciendo, que básicamente era robarle ese, pues Theon estaba mirándola por el espejo retrovisor y no se estaba cortando un pelo, o sea, no estaba tratando de ser amable como Franz, así que Alison se dio cuenta de que algo muy malo iba a pasar y de que probablemente no lo contaría. Tomaron un camino que se dirigía hacia un bosque totalmente apartado y Alison supo en ese momento que no era precisamente el auto lo que querían, sino más bien otra cosa. Cuando llegaron a este bosque, aparcaron, se dieron la vuelta a ambos y miraron a Alison y le dijeron cuáles eran sus verdaderas intenciones, que básicamente eran forzarla. ¿Ok? Y por turnos, además. Le preguntaron a Alison que si se iba a intentar interponer en el camino de lo que querían hacer, que si iba a tratar de luchar y que si se iba a poner tonta, y Alison dijo que no. Abrieron la puerta del asiento trasero y la tiraron en medio de la tierra, una tierra que estaba totalmente llena de escombros, de vidrios, de suciedad. Simplemente empezaron con lo suyo, primero Franz, después Theon, y así se fueron turnando hasta que se quedaron satisfechos con lo que habían hecho. Sin embargo, Theon perdió de repente la cabeza y empezó a apretarle aquí. Ella perdió levemente la conciencia y del esfuerzo y del shock lo que hizo fue pues vaciar todos sus esfínteres. Quédate con este dato porque va a ser importante más adelante en el caso. Frustrados porque ella no terminaba de exhalar su último aliento, decidieron tomar un paso más allá y entonces cogieron esto de aquí y empezaron a darle en el abdomen tantas y tantas y tantas veces. Pensaban que la cosa ya estaba hecha, pero de repente la pierna izquierda de Alison se movió, tuvo un espasmo. Pensaron que simplemente era un estertor del cuerpo, pero al mirarla fijamente se dieron cuenta de que seguía respirando, así que dijeron, bueno, obviamente no podemos dejar esto así. Y volvieron a tomar esto y le dieron en esta zona un total de 19 veces. Prácticamente le quitaron esto del resto del cuerpo, o sea, lo desunieron, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale. Dijeron, ahora sí que sí, nadie es capaz de sobrevivir a algo así. Se dieron la vuelta sobre sus propios talones y cometieron el terrible error de llamarse por sus verdaderos nombres. Te digo el tremendo error porque cuando se fueron a montarse en el auto de Alison para huir, lo que no sabían es que Alison todavía seguía consciente y todavía seguía con vida allí, tirada en medio de la nada. Ella, en sus últimas fuerzas, pensó, voy a escribir con el dedo sobre la arena cuáles son los nombres que acabo de escuchar, y añadió otro mensaje
mensaje mamá te amo. Con todo lo que te acabo de contar, cualquiera habría sucumbido. Sin embargo, Allison no estaba dispuesta a marcharse de este mundo, pero sobre todo no estaba dispuesta a dejar a aquellos dos con vida. Esto es algo que ella tenía muy presente en aquellos momentos, que quería vengarse a sí misma, ¿no? Que quería vengar lo que acababan de hacerle. Y sabía que lo repetirían con otras mujeres, así que ella no estaba dispuesta a permitir que estos dos quedaran libres. Ella dijo, si puedo llegar a la carretera, puedo salvarme. Y entonces giró la cabeza y miró a lo lejos entre los arbustos y vio luces que pasaban. Así que dijo, ok, por allí está la carretera, hacia allá es que debo ir. Se puso de rodillas y trató de avanzar gateando y encontró unos pasos más allá la camisa que ella llevaba puesta, la habían dejado completamente desnudita. Se puso la camisa alrededor, se hizo como un torniquete en la zona del abdomen para tratar de mantener sus órganos dentro. Iba desplazándose gateando, como te digo, pero se dio cuenta de que estaba perdiendo muchísimo tiempo, de que no tenía fuerzas y de que tenía que tratar de llegar a la carretera, pero de una manera más productiva. Así que se puso de pie. No me digas cómo, nena. Se puso de pie. Entonces echó la mano hacia atrás, se cogió el cuello por detrás, se puso la cabeza recta. Ella empezó a tener y perder la conciencia y simplemente con una mano sujetando su cabeza en su sitio y con la otra mano sujetando su abdomen es que logró llegar hasta la carretera. Pensó, no puedo parar aquí, no puedo rendirme aquí, tengo que llegar hasta el medio de la carretera y tirarme en medio para obligar a los coches a parar, porque si no, no me van a ver. Pues efectivamente así lo hizo, se quedó tirada en medio de la carretera y uno de los autos que llegó la iluminó con sus luces, paró y cuando se dio cuenta del plantel que había allí, simplemente dio media vuelta y se piró, se quedaron horrorizados. Afortunadamente el siguiente auto que pasó eran gente más valiente y más dispuesta a ayudar. Venían varios amigos de Johannesburgo, venían de una fiesta y fíjate cómo es la vida y cómo es el destino. Uno de los integrantes de aquel auto se llamaba Tian Illert y era estudiante de veterinaria. Se bajaron rápidamente del auto y se fueron hasta donde estaba Allison, se arrodillaron allí con ella. Tian le agarró la mano, empezó a hacerle unos torniquetes por aquí por donde la carótida para que pararan todas las hemorragias y empezó a hacerle preguntas simples para tratar de mantenerla con conciencia y con conocimiento. Ella no podía hablar, pero simplemente le apretaba la mano una vez cuando era sí, dos veces cuando era no. Estuvieron esperando a la ambulancia un total de 45 minutos. Debería haber llegado en 15, el camino se recorría en 15, pero no se sabe qué fue lo que sucedió, tardaron 3 veces más en llegar. Por lo tanto, con esto te estoy diciendo que si podíamos rizar todavía más el rizo, efectivamente se rizó. Cuando llegó la ambulancia no podían creer lo que estaban viendo, la montaron, se tuvo que montar Tian con ella porque ella no le soltaba la mano, era su salvador y obviamente quería estar con él hasta el último momento. Cuando llegaron al hospital, el doctor que la operó dijo que jamás en sus 16 años de carrera había visto un caso como este. Afortunadamente, milagrosamente vamos a decir, ninguno de sus órganos ni arterias había sido severamente dañado. ¡Milagro! Es que tengo que utilizar esta palabra todo el rato, no puedo evitarlo. Acuérdate de que te dije que sus intestinos, su vejiga se habían vaciado cuando le apretaron aquí. Bueno, pues precisamente esto lo que hizo fue que ella no sufriera sepsis, que esto es una peligrosa infección. Le hicieron una operación de 3 horas, la verdad que poco me parece para cómo llegó, y le dejaron un tubo insertado en su garganta para que pudiera respirar mientras que pues toda la cirugía que le habían hecho en esta zona se curaba. Ella no podía hablar, pero aún así logró identificar a los hombres que le habían hecho aquello. Ella recordaba absolutamente todo lo que sucedió. En el momento estaba con toda la adrenalina en el cuerpo y no sentía dolor ninguno, gracias al cielo, porque si no, pues probablemente de un shock por el simple dolor habría sucumbido, pero ella no sentía nada porque tenía su cuerpo a tope de esta hormona, de esta adrenalina, ¿no? Simplemente pensaba que era un sueño, escuchaba además cómo sonaban esto aquí en su cuello y ella no sabía qué es lo que estaba sucediendo, sentía como un líquido caliente, pero no se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que verdaderamente ellos se marcharon y pudo enfrentarse con la realidad. Ella salió del hospital y lo primero que hizo fue hacer una ronda de reconocimiento. Detrás de estos cristales en los que los acusados no te pueden ver a ti, pero tú sí puedes ver a los acusados, ella señaló sin pensárselo a Franz y a Tion. Y aunque habían tratado de alterar su apariencia, en ningún momento ella dudó de quiénes eran los que le habían hecho lo que le habían hecho. Imagínate la cara de
que se les quedó a los dos estos, al Franz y al Theon, cuando les dijo a la policía que la propia Allison era quien los había identificado. O sea, se quedaron como imposible. Tú fíjate hasta dónde llega la locura de estos mamertos, que Franz incluso le dijo a la policía que había sido poseído por un demonio y que por eso había hecho lo que había hecho. Y yo lo que flipo es cómo la policía o cómo los jueces aceptaron incluso hacerle un exorcismo. No sé si para que se callara ya directamente o por qué, o porque de verdad creían que lo podía haber poseído un demonio, pero el caso es que accedieron a hacerle un exorcismo. Tú para que veas hasta dónde llega el caso. El 12 de junio de 1995 comienza el juicio y en un acto más de valentía sin igual, Allison se sube al estrado para mirar a la cara a los dos atacantes y contar delante de todo el mundo lo que le habían hecho. Había otras 3 mujeres con ella apoyándola, otras 3 víctimas de hecho. Una de ellas, una estudiante, había sido forzada por Franz. También había una mujer embarazada que había sido forzada por ambos. A esta mujer le habían dicho que no se le ocurriera ir a la policía después de lo que le hicieron, pero la mujer, cuando terminaron y se marcharon, pues fue rápidamente a denunciarlos, y es precisamente por esto que ellos habían pensado: la próxima vez que hagamos algo como esto tenemos que acabar con la víctima, porque obviamente ya nos ha visto la cara y luego puede testificar contra nosotros y tal. Y había una tercera mujer que era la que se hubiera puesto en el lugar de Allison si no hubieran dado tan lista como anduvo. Ella estaba aparcando su auto cuando se dio cuenta de que había 2 tipos en la lejanía mirándola fijamente. Entonces rápidamente, ¡pum!, bloqueó las puertas del auto y salió pitando, y por eso fue que se libró, y por eso fue que después buscarían otra víctima, que fue Allison Botha. El 7 de agosto de 1995 se les declaró culpables de todos los cargos. El juez dictó 3 cadenas perpetuas para Franz, una cadena perpetua más 25 años para Theon. Dijo el juez: tengo que hacer algo para dejar en claro que son una seria amenaza y que jamás vuelvan a ver la luz del sol. Pero ahora yo te tengo una noticia fantástica que sé que te va a encantar, y es que resulta que todos aquellos que han sido condenados a cadena perpetua en Sudáfrica antes del año 2004 son elegibles para libertad condicional. ¿Me explica alguien el sentido que tiene esto? Por favor. Después del juicio, ¿qué sucedió con Allison? Tuvo que volver a su vida, pero las cosas no iban a ser sencillas. Se sumió en una terrorífica depresión. Estuvo a punto de fallecer de esto, y no precisamente de lo que le hicieron sus atacantes, pero afortunadamente Dios otra vez tenía otros planes para ella. Se puso en contacto ella a través de redes sociales con un antiguo amigo de la infancia, un antiguo compañero de escuela, que también tenía lo suyo, también tenía sus propios traumas, y entonces es como que encontraron el uno en el otro ese apoyo que necesitaban. El amor floreció y finalmente se casaron. E incluso tuvieron 2 hijos. También el hombre que la salvó, el veterinario, está con ella todavía a día de hoy. Son íntimos amigos, tanto que ayudó a traer al mundo a su segundo hijo y es el padrino de su segundo hijo. ¿Y por qué logró traer al mundo a un bebé? Pues fíjate, porque después de la hazaña que cometió con Allison Botha, el muchacho, el veterinario, se lo pensó mejor y dijo: ostras, a lo mejor no quiero ser veterinario, a lo mejor lo que quiero ser es médico. Y cambió de carrera y efectivamente hoy en día es un renombrado doctor. ¡Guau! Todo lo que ha salido de este caso, ojote. En 1998, Allison Botha publicó su historia en un libro que fue un absoluto bestseller y que se ha traducido a más de 7 idiomas. También se ha convertido en una oradora motivacional, y una productora la conoció a través de una de estas charlas motivacionales, se enamoró de ella y se acercó hasta ella para decirle que quería llevar su historia hasta la gran pantalla. Mientras se filmaba la película, el señor Franz du Toit, desde prisión, escribió una carta a la productora para decirle que quería parte de los ingresos generados por la película, y a cambio él les iba a contar su parte de la historia, porque, palabras textuales, sin mí no tendríais nada que contar. Y tú me vas a decir a mí que este tiene derecho a libertad condicional. ¿Me dejas que me ría? ¡Ja, ja, por favor! Obviamente la productora declinó completamente su invitación, y la película salió en 2016 y fue la primera producida en Sudáfrica en ganar premios del Festival de Los Ángeles. Ese mismo año, en 2016 también, la Fundación Nelson Mandela honró el trabajo de Allison, empoderando a otras víctimas a través de sus charlas, y le concedió el premio Prestigio. Hasta el momento, te digo, curiosito, que ninguno de estos 2 gilimertos han logrado obtener la libertad condicional.